Entonces comenzamos hoy. Bendito sea Hashem. Todos estamos en sintonía. Barsheba. Bendito sea el Eterno. Sí, estamos en sintonía. Baruch Hashem. Entonces comenzamos la clase hoy para no dilatarnos más. Como dije hace un momentico atrás, esta clase está siendo dedicada al hogar, específicamente al hogar que están formando parejas y individuos no judíos. Y durante esta semana he podido vivir varias experiencias en referente a la importancia de un hogar, puesto que cada vez que se destruye un hogar o se divide una familia, existe una ruptura en el universo, una grieta, una herida. Quizás no la vemos, pero definitivamente hace una diferencia en el balance de la creación. Si algo carece el mundo en este momento es de compromiso, es de responsabilidad, y esas son herramientas las cuales Hashem edificó para que todo hogar, hombre y mujer, que han decidido formar una familia, que es lo más grande y lo más bello que puede hacer un hombre en este mundo. Ir a la luna es súper importante, por supuesto que sí, pero crear un hogar es mucho mayor que ir a la luna, que ir al espacio, que viajar fuera de la tierra. Ocupémonos mejor de qué hacer con esta tierra y cómo vamos a edificar nuestro hogar, nuestra casa, el sitio, la morada, donde va a habitar la presencia divina mediante nuestros esfuerzos, nuestros compromisos que tengamos con nuestros cónyuges, y especialmente a la preparación que podamos ir adquiriendo nosotros los padres para mejorar nuestra conducta, ya que los niños son esponjas y todo lo que hacemos lo copian al pie de la letra. Frases, palabras, gestos, forma de actuar, forma de vestir, forma de caminar, hasta de reír. Y cuando son más adultos, pues nuestra forma de pensar influye en ellos muchos. Y hoy voy a estar trayendo un estudio acerca de cómo educando los hijos o educando padres. En esta clase, construyendo un hogar Majida. Quiero anunciar que aprovechar la oportunidad para anunciar nuestras clases en Nesvadin Majida Center. Todos los martes a las 8:30 tenemos clase acá en Miami. Tenemos clases también los días miércoles en nuestra comunidad allá en Miami Beach, hermana Love to Health Foundation, por la directora Barsheba y su director Daniel Pimentel, mi amigo. Y sinceramente le doy las gracias a Hashem porque ha abierto ese espacio y podemos, tanto acá en Miami como en North Miami Beach, ser luz a las naciones, que es nuestro compromiso que hemos adquirido con Dios y con los hombres. También tenemos entonces Kiruv, el cual los jueves salimos con nuestra otra comunidad hermana, que hemos formado un equipo de trabajo, Love to Health Foundation, One World, One Heart, con su directora, la señora Noelvis. Ella tiene un ministerio precioso de ayuda comunitaria a los homeless y a todas las personas necesitadas, igual que Love to Health Foundation. Y Nesvadin pues se ha unido a este equipo de trabajo y hemos formado una alianza preciosa. Así lo creo, lo siento, y así se manifiesta. Y le doy las gracias al Eterno tanto por sus directores como por haberme dado la oportunidad de trabajar con ellos en esta noble causa de llevar el mensaje de la Torá a las naciones, especialmente a los justos de las naciones. Y hablando con un pastor amigo, un pastor cristiano, que recién está entrando a nuestro equipo también de trabajo, él me estuvo comentando acerca de cómo es que hay tantas familias que él también ayuda con comidas y reparte alimentos y toda esta serie
de beneficios y mandamientos que cumplimos a través de ese servicio. Y él me estuvo hablando acerca de cuántas familias hay que él conoce, que existen, que desean conocer la Torá, desean conocer la Biblia desde una perspectiva judía, el mensaje profundo de la Torá. Y coincidentemente, su ministerio, como él se expresa, su ministerio básicamente trata de edificar hogares. Y cuando le dije yo el pilar de nuestra comunidad, que es construir vidas, construir hogares y edificar vidas, a través de la educación, la formación y la superación, en cuanto al estudio de la Torá, le llamó la atención, y pronto lo vamos a tener por acá, en Nesvadim Noahida Center, en una de nuestras clases. Él va a compartir con mi persona una clase, y estaremos trayendo varios puntos interesantes, yo como judío y él como pastor cristiano, acerca de los beneficios que brinda la Torá para todo ser humano en este mundo. Entonces, la semana pasada estuvimos mencionando ciertos puntos en cuanto a la educación de los niños. Estuvimos hablando de distintos tipos de familia. Mencionamos en primer lugar la familia de origen, a la que yo llamo familia orgánica, y que está compuesta por el cónyuge de entre el hombre y la mujer, los esposos, el esposo y la esposa y los hijos. También estuvimos hablando acerca de, bendito sea el Eterno, de cómo es la conciencia de Hashem como punto de inicio para formar un hogar. En clases anteriores he mencionado algo que llamamos la atención mucho, y es el tipo de estructura en la cual se va a implementar el hogar. Vas a crear un hogar secular, vas a crear un hogar de fe en Dios, vas a crear un hogar donde Hashem sea el centro de ese hogar y la Torah sea el centro de ese hogar. Entonces, en primer punto, esencial para levantar un hogar de fe es tener conciencia de la existencia de Hashem como el Dios uno y único. Esa es la primera cosa. Si no tenemos esa conciencia constante de Hashem y no hacemos de Él el objetivo final de nuestro hogar, entonces estamos edificando un hogar en la arena, no en la roca. Cuando digo la roca, porque sé que aquellos que me escuchan que vienen de un trasfondo religioso, no judío, pero que aceptan la Biblia hebrea, tienen interpretado como la roca a Jesús. En el judaísmo, la roca es Hashem, Dios. Hashem no admite sombra, imagen, semejanza o nada que aparentemente se iguale a Él. De manera que cuando estamos hablando nosotros acá en Nesvadim Noahida Center de la construcción de un hogar Noahida y Hashem como el centro del hogar y como punto de partida tener la conciencia de que Hashem es uno y único, nos estamos refiriendo que sobre esa roca, sobre la Torá, es que se va a edificar ese hogar. El segundo que estuvimos hablando en este tema fue el rompecabezas de la creación. Y estuvimos hablando de que Dios nos da a nosotros la oportunidad de, por el pecado de Adán, la humanidad se fragmentó en pedazos, en pequeñas fracciones, y cada una de esas fracciones
Es una pieza del rompecabezas que cada judío y cada justo de las naciones que ha hecho de su hogar una morada para Dios o que está en el intento de lograrlo, se está preparando para eso, se está superando, se está formando, estudiando, capacitando en los caminos del Eterno. Entonces le es asignada la tarea de colectar un número designado de piezas para crear ese rompecabezas que finalmente, con la venida de Mashiach, que sea pronto y en nuestros días, será todo reunido ese rompecabezas y la humanidad será de nuevo como originalmente fue diseñada. Y las familias vendrán a ser de nuevo familias originales o familias orgánicas, donde la presencia de Dios, la presencia del Dios de la Torá, es el centro. Bendito sea el Eterno. Cada individuo que va a formar un hogar tiene que tener consciente de sobre qué roca va a formar ese hogar. Cuando hablamos, como dije, de la roca, me estoy refiriendo a la Torá, que es la palabra del Eterno, de Hashem, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, el mundo venidero, que muchos le llaman el cielo, el Olam Haba en hebreo, se comienza a vivir en este mundo, no cuando salgamos de este mundo. Para eso Dios creó los mandamientos. Los mandamientos son herramientas que específicamente Hashem ha dado a la humanidad a través de su Torah, porque ahí es donde están los mandamientos. Aunque hayan escritos y rabinos y estudios y midrashim que hablan de otros, de los mandamientos, donde único se encuentran los mandamientos es en la Torah. Hashem reveló sus mandamientos allí en el Sinaí, en el monte Sinaí a Moshe. Y el otro punto esencial para la creación de Dios, la creación de Hashem en el hogar, es el segundo punto, es aceptar la revelación de Moshe como auténtica. Lo que llamamos aceptar la autenticidad de la Torah. Usted puede leer, como dije, Midrashim, Talmud, diferentes libros, Gemara, o otros libros que existen, religiosos, pero la base de todos esos libros es la Torah. La Torah escrita. Esa Torah que fue revelada allí a Moshe en el Sinaí. Cualquier otra revelación que venga de otra fuente que no sea Moisés, no es la revelación para formar un hogar nuajida. Para que tengan una idea, las 7 leyes de Noah están formadas, están conformadas dentro de los 613 mandamientos que Dios les entregó al pueblo de Israel. Esas 7 leyes universales de Noé, que son para las familias no judías, se encuentran dentro de la Torá a partir del capítulo 9 de Génesis. Y son 7 leyes básicas. Bendito sea Hashem. Por acá tengo un flyer que voy a llevarle mañana a mi amiga Barsheba, o a mi hermana Barsheba, con el favor del Eterno, porque quiero traducir este flyer que está hecho por Chabad House, por el centro de Chabad, ultra ortodoxo, y está directamente extraído de una carta del Rebbe, bendito sea Hashem, de bendita memoria. La primera regla o primera ley noajida a los no judíos
es believe in God, creer en Dios uno y único. No hay dos, tampoco hay tres, hay uno. Segunda ley noahida, no blasfemar el honor del nombre. Pero cuando decimos, como vulgarmente se dice, popularmente se dice, no blasfemar a Dios, es un término muy general, porque Dios, ¿quién es Dios? Como le dije a una persona la semana pasada, digo, ¿por qué ustedes escriben Dios con un guión por el medio? Digo, para distinguirlo de los dioses. Porque cualquier persona le puede llamar Dios a un gallo, a un gato, a un coco, a un palo o a una piedra. Pero nosotros no le llamamos Dios a nada creado. Para nosotros es Hashem, el nombre. La segunda ley noahida, son 7. Voy por la segunda. Es honor al nombre sagrado de Dios y no blasfemar su nombre. ¿Entendieron? No es simplemente no blasfemar a Dios. No, es no blasfemar el nombre de Dios. Tercero, no asesinarás, porque no matarás. No es el mandamiento, porque nosotros matamos una vaca para comer, matamos un pollo para comer. Los que comemos carne, después de Noé, Hashem le dijo al hombre que podíamos comer carne y se hizo ley comer carne. Eso con permiso de los vegetarianos y de los otros que hay ahora vegan, que no hay nada malo en eso. Si usted quiere ser vegan o vegetariano, Baruch Hashem. Yo de hecho estoy eliminando un poco de carne para mi dieta. Pero Dios estableció comer carne. Incluso el Goén Gadol, el sumo sacerdote, parte de los sacrificios de los animales era para alimentar a los levitas. Dios implantó la ley de comer carne. No se deje guiar por religiones que dicen que la carne no se debe comer. Una cosa es la dieta, el colesterol, etcétera, y otra cosa es decir que no se puede comer carne. La tercera ley es no cometerás o faltarás inmoralmente en tu vida. No inmoralidad. No inmoralidad incluye incesto, la pedofilia, el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio y todas las demás cosas que pervierten a la imagen de Hashem. Por supuesto que cuando hablamos en estos términos, a muchos se ofenden. Pero yo no te estoy ofendiendo. Yo te estoy hablando de lo que es la inmoralidad según la Torá. Dice la Torá, no hagas con un hombre conforme a una mujer. Porque para eso Dios creó a la mujer, para que el hombre tuviera pareja. Entonces, cuando un hombre va y hace inmoralmente el acto con otro hombre como si fuera mujer, es una violación de la Torá. Que lo quieran ahora vestir diferente, como hay un dicho por ahí que decían nuestras abuelas, es desvestir un santo para vestir otro. Usted puede vestir al santo como usted quiera, pero sigue siendo un ídolo. Si usted puede llamarle ahora diferentes cosas a ese acto inmoral. Igualmente el adulterio es un acto inmoral. El incesto, como dije, la pedofilia, el hacer sexo con muertos, con cadáveres, con niños, con animales. Todo este tipo de inmoralidad sexual es la cuarta ley de las 7 leyes de Noé. La quinta ley
de las leyes de Noa es no robarás. Do not steal. No robes. Ahora, en la Torá, robar se refiere también al secuestro. No secuestrarás. No puedes robar un niño y venderlo. No puedes robarte una mujer y hacerla tuya o venderla, prostituirla, convertirla en una adicta de drogas para que le sacarle provecho a su cuerpo. Eso se llama robar. Has secuestrado un alma, la estás sometiendo a una vida de inmoralidad para tú sacarle un beneficio a esa vida, a esa alma, a ese cuerpo. Así que eres un asesino, estás violando el nombre de Hashem, no estás creyendo en Dios y estás cometiendo un acto de inmoralidad. Encima estás robando, porque le estás robando a un alma la oportunidad de crecer y de conocer al nombre de Hashem y de llevar una vida digna. Cuando la persona decide vender drogas para enriquecerse, está violando los mandamientos de Noé. Si no eres judío, si eres judío, estás violando la Torá, estás transgrediendo la Torá. Por eso ser padre requiere un esfuerzo tremendo. No es preñar a la mujer y sacar la foto de tu niño en las redes sociales. Eso no es ser padre. Ser padre es aprender a cómo comportarte, a enseñar con tu ejemplo, que es lo más difícil, y a tratar de cumplir estas leyes, que es algo desafiante, es un reto para todo ser humano, hombre y mujer en este mundo. Y estoy hablando de las 7 leyes básicas de Noa. No estoy entrando en los 613 mandamientos del judío. La 6ª ley es no crueldad a la creación. Cuando hablamos no crueldad a la creación, es por ejemplo, cuando usted va al monte, al campo, no dañe un árbol, no corte un árbol por gusto, para que se pudra y se eche a perder. No, porque ese árbol tiene vida. Usted va a cortar un árbol, si es que va a ser un mueble, va a calentarse con él, va a cocinar con él. Pero no es para que usted tome un machete, un hacha, un serrucho, una sierra, y comience a cortar árboles porque usted quiere cortar árboles y dejarlo tirado allí. No, usted está violando un mandamiento y está cometiendo un acto de injusticia contra la creación. También, no crueldad a los animales entra en el 6º mandamiento de las leyes de Noa. Usted no puede hacer sufrir un animal. Incluso, usted va a sacrificar un animal para alimentarse de él, tiene que aprender cómo matar al animal, sacrificar al animal, según las reglas estrictas de la Shejitá, de la ley de la Torá. ¿Cómo es que la Torá exige cuando vamos a fanear un animal? ¿Cómo es que se debe de ser para que el animal menos sufra? No podemos ser cruel con los animales. Incluso el Talmud ordena que nosotros en casa, si tenemos una mascota o tenemos una finca, tenemos animales, los animales deben de comer primero que nosotros. ¿Qué le parece? No, usted no puede sentarse a comer a su mesa y el perrito o el gatito no han comido, o el caballo que tiene allá en el establo no ha comido. Primero tienen ellos que comer porque están bajo su protección y después usted se alimenta. De lo contrario, está cometiendo crueldad contra los animales. La 7ª ley de Noa, y estoy tocando puntos por encima de cada uno de ellos, es establecer cortes de justicia. Esas cortes de justicia que la Torá nos habla
Es lo que vino a hacer después el Sanedrín, y después tenemos Besdín. Pues en la época del templo, cuando había una disputa entre dos hombres, se iban a los sacerdotes, se presentaban ante la corte rabínica y se discutía y se aclaraba el punto, el caso. Hoy en día, los que viven en comunidades ortodoxas, acudimos al rabino de la localidad. Primero, hablamos con el rabino, traemos el problema delante del Besdín de la comunidad, y si no es resuelto ahí, entonces acudimos a la justicia, a la corte de justicia social. Pero no puede usted tomar la justicia por su mano. Para eso Dios mandó a establecer cortes de justicia. Y estoy hablando de la época de Noa. Sin estos valores éticos y principios de edificación de la civilización, son el pilar para crear un hogar, para evitar que nuestro hogar se convierta el día de mañana en un caos. Los fundamentos de las 7 leyes de Noa son los pilares principales de implementar en un hogar noahida. Un hogar noahida es aquel hogar, como dije en la primera sección de estas clases, son papá y mamá que han decidido, los que son religiosos y tienen conocimiento de Torah, retornar a la Torah para estudiarla desde una perspectiva judía para el no judío. Y si usted ya está en los caminos del Eterno y ha aceptado la unicidad de Hashem y ha dejado la bodá zará, o sea, la idolatría de las naciones atrás, entonces comienza a implementar todas estas leyes. Y voy a aclarar un punto en esta clase que sé que va a levantar muchas cejas. Si usted es mesiánico y aún cree en la versión mesiánica de la Torá, usted es un noahida, un beninoa. Y los beninoa tienen que acatarse a estas 7 leyes. Mucho cuidado si usted cruza la línea fina que existe entre las 7 leyes de Noa y las leyes de la Torá para los Bené Israel, para los hijos de Israel. Mucho cuidado, porque su alma puede ser dañada. Y para evitar eso, usted tiene que de nuevo retomar su identidad como noahida. ¿Por qué digo esto? Porque conozco bien de cerca lo que es el mesianismo, porque fui mesiánico por muchos años. Y creí haber encontrado la Torá. Y de hecho, viví apegado a los mandamientos. Pero ¿por qué no soy mesiánico? Porque precisamente alguien me instruyó de la misma manera que yo le estoy instruyendo a usted hoy. Con amor, con paciencia. Y como dice la canción, despacito. ¿Por qué despacito? Porque yo no lo estoy juzgando a usted. En lo absoluto. No soy nadie para juzgar. Yo voy a ser juzgado por mis actos, por mi manera de vivir y de pensar y de actuar. Tengo que dar parte a Hashem de cada acción que tomo durante el día. Entonces tengo que ser muy cuidadoso de cómo hablo, cómo me dirijo, cómo me visto, cómo camino, qué como, qué no como, dónde voy, qué visito, con quién hablo.
No porque estoy corriendo de nadie, ocultándome de nadie, sino porque quiero superarme en mi tikkun, en mi rectificación personal y la de mi familia. So, yo le recomiendo a usted, si usted es mesiánico, pues Baruch Hashem. Pero tenga presente que para usted ser judío necesita una conversión al judaísmo. De lo contrario, sea un buen Beni Noach. Cumpla con estas leyes, aprenda a vivir como un Beni Noach correcto delante de Hashem y va a ser bienvenido en cualquier sinagoga y cualquier rabino lo va a admitir. Como Beni Noach. Porque, como dije al principio, el Beni Noach no puede blasfemar el nombre de Hashem. Le invito a conocer las 7 leyes de Noah desde una perspectiva judía para el no judío, para el justo de las naciones que desea de corazón acercarse al pueblo de Israel y conocer la Torá según las leyes establecidas por Hashem para una familia o un individuo no judío vivir en este mundo, gozar de la presencia de Hashem en este mundo, de los beneficios que la Torá ofrece al no judío y cómo puede celebrar las fiestas judías acercándose al pueblo de Israel, incluso el Shabbat semanal, las fiestas. Ahora la próxima fiesta que viene es Pesach, ¿verdad? Bueno, tenemos a Purim ya de camino, pero la fiesta de la Torá que viene próximamente es Pesach. Entonces, lo que le estoy tratando de transmitir en esta cápsula dedicada al mesianismo es que no se sienta mal. Yo no lo estoy juzgando a usted por ser mesiánico. No le estoy diciendo que está incorrecto. Simplemente le estoy diciendo que si va usted a creer en el Dios de Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es un Dios uno y único que no admite semejanza, comparación, igualdad a nadie y mucho menos blasfemar su nombre cuando usted en la copa de Kiddush levanta y menciona otro nombre, llámese Mesías o no se llame Mesías, como usted le llame, porque no hay nombre que se iguale a ese nombre. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Hashem. Quien salva es Hashem. Quien cura al enfermo es Hashem. Quien abre los ojos al ciego es Hashem. Quien endereza al encorvado es Hashem. Quien da y quita la vida es Hashem. Quien empobrece o enriquece al hombre es Hashem. Es más, quien te dio tu Social Security es Hashem. Quien te dio tu número celular es Hashem. Todo lo que posees te lo dio Dios. Nadie más. Tus células, tu cerebro, tus córneas, tus riñones, tus hígados, tu piel, tu color de piel, tu color de ojo, tu estatura. ¿A quién se lo debes? A Hashem. Entonces, ¿quién es Hashem? Tu creador, tu formador. ¿Quién te implantó su imagen en ti? ¿Quién sopló aliento de vida en ti? ¿Y quién va a quitar ese aliento de vida el día que te llame? Entonces, ¿con quién lo vas a comparar? ¿Tiene comparación Dios? ¿A quién es comparable Hashem? Por eso, creer en Dios desde una perspectiva noajida es de igual manera que un judío. La misma manera que un judío. Porque los judíos creen en las 7 leyes de Noah y están dentro, incluidas, diluidas en los 613 mandamientos de la Torá. Entonces, para formar un hogar noajida, lo primero que tenemos que hacer como padres es educarnos a nosotros mismos. Si nosotros somos incapaces de educarnos dentro
de los estatutos y reglas establecidas por Hashem en la Torá para el no judío, entonces en vano estamos construyendo un hogar. Así de sencillo. Como dice el Talmud, si tú cumples un mandamiento por intuición propia, una pregunta, o cumples el mismo mandamiento porque Dios te lo ordenó, ¿quién tiene mérito delante de Hashem? Es una pregunta. ¿Aquel que cumplió el mandamiento por intuición? ¿O el que lo cumplió por ordenanza de Hashem? La respuesta es obvia. Quien tiene mérito delante de Hashem es quien cumple el mandamiento y lo ejecuta porque Dios lo ordenó. Aquel que el mismo mandamiento lo cumple y lo ejecuta por intuición propia, le cuenta. Pero no tiene el mismo mérito delante de Dios que si cumple una ordenanza divina. Por ejemplo, el lavarte las manos antes de comer pan. Es un mandamiento. El amoxilej. ¿Vas a comer pan? Tienes que lavarte las manos. Además de lavarte las manos después de comida, tienes que hacer el Birkat Hamazon. Tienes que darle las gracias a Hashem por haber comido, porque Él te sustentó. Es un mandamiento. Ahora, si tú por higiene, porque dice el doctor Fituccini, del COVID, el cara ratón ese de Fituccini, que te tienes que lavar las manos para evitar el COVID, y lo haces por eso, te cuenta, una cosa higiénica, te lavaste las manos. Pero si usted hace Netilat Yadayim porque Hashem ordenó a lavarse las manos, entonces usted está creciendo, edificando su hogar según las leyes de la Torá. Y eso es de qué se tratan nuestras clases. Para edificar un hogar no judío, de cómo funcionar las reglas de la Torá, practicarlas, ejecutarlas y enseñarlas a nuestros hijos de manera que crezcan dentro del molde según las reglas trazadas por Hashem y reveladas a Moshe en el Sinaí para el judío y para el no judío. Bendito sea Hashem. Además de que debemos nosotros de educar a nuestros hijos, principalmente es educarnos a nosotros los padres, nosotros mismos. Buscar ayuda. ¿De quién? De un profesional. Pero no un profesional, el terapista de la esquina. No, busca tu maestro de Torá. Ese es el profesional que necesita para crecer, para formar un hogar. Cada niño crece moldeado fundamentalmente y en primer lugar por el hogar en que él crece. Y es por eso que hago siempre en nuestra clase hincapié en que los padres tienen que fomentar un hogar con las bases que están provistas en la Torá para educar a sus hijos. Cuando se trata de la educación de los hijos, muchas veces madres y padres bien intencionados buscan consejos y fórmulas para brindarles la mejor guía y acompañamiento sin tener en cuenta que no hay recetas mágicas en la educación que sean aplicables a todos los niños. De manera que universalmente no existe un estilo de vida o un molde o un modelo para que podamos nosotros generalizar la crianza de un niño. Decía un hijo hace esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tratamos de implementar reglas generales en la sociedad, se crea un vacío tremendo. Un punto que voy a tocar. Un niño intranquilo en clase. No presta atención. La maestra nos manda una nota, el maestro. Su hijo no está prestando atención en clase. Se entretiene, conversa, es intranquilo, no hace las tareas.
padre toma la nota o la madre, regañan al muchacho, lo ponen de penitencia, le quitan o le dan un premio o le quitan un premio y tratan de resolver el asunto de esa manera. Pero la otra semana viene la misma nota. Y cuando van a la escuela a entrevistarse con el consejero del niño en la escuela, entonces le empiezan a hacer análisis al niño, entrevistas al niño. Pero yo para eso tengo una receta diferente. Este que les habla, fui el peor alumno de matemática hasta el 5º grado. Simplemente sacaba F. El grado más alto que tomé en las clases de matemática era una D. Imagina. Mis padres me ponían de castigo, no me dejaban montar bicicleta, después no me dejaban ir al parque, que si no vas al parque, que no te llevamos a la playa. Aquello era una lucha. Un día, viviendo allá en Madrid, mi madre tomó el teléfono de un muchacho que decía instructor de matemática y llamó a aquel muchacho. En aquel entonces tendría unos 26 años ese joven, estudiante de ingeniería mecánica, y se había ganado una beca para ir a Londres. Él se sentó y me dijo: yo vine a este lugar para enseñarte matemáticas, pero he visto que el grado más alto en tu currículo es historia. ¿Quiere decir que te gusta la historia? Ah, sí, a mí me gusta mucho la historia. Presta atención a lo que le estoy contando. Y aquel joven se sentó y por más de 1 hora me habló de la historia de la matemática. Cómo fue creada la matemática, los números, porque distintos significados profundos de la historia de la matemática, etc. No me abrió el libro de matemática. Fue una clase de historia. Me enamoré tanto de la historia de la matemática que, para hacerle la historia larga, corta, en pocas semanas tenía 100 en la clase de matemática. Fui el mejor estudiante de matemática el resto del año. Incluso me dijo: vamos a hacer algo, Abraham. Vamos a darle la vuelta al libro 2 veces y después te voy a enseñar trigonometría, geometría. Vamos a estudiar grandes cosas de matemática. Mi maestro de matemática, que se llamaba en aquel entonces Don Saturnino, allá en Madrid, España, en el año 73, le mandó una nota felicitando a mis padres por la decisión que habían hecho. Quiso entrevistarse con el muchacho, con el maestro mío de matemática, que casualmente se llamaba Jesús. Ahora me vino a la mente su nombre. Felicitó al muchacho. Me entregaron un premio porque era el primero en la clase. Hacía los exámenes de matemática en segundos. ¿Y cómo fue que yo pasé de D a sacar A+? Cuando llego a Estados Unidos, yo no hablo inglés. En la escuela que fui allá en Passaic, New Jersey, habían 5 estudiantes latinos en todo el colegio. Y como no hablaba inglés, pues entonces el director del colegio, cuando aquello no habían todos los programas que existen hoy para idiomas, segundo idioma y todas estas cosas, ISO creo que es, o algo de esto, no, eso no existía. Entonces me llevaron a un aula, el director, que es el principal, que le dicen aquí principal de la escuela, el maestro, y me hicieron un examen de historia, de geografía del mundo y finalmente un examen de matemáticas.
Yo llegué aquí para ingresar en el primer año de high school. Séptimo grado. Y cuando me llamaron a los 3 días a la oficina del colegio, le dijeron a mis padres que yo estaba capacitado para tercer año de high school. Porque los grados míos de la matemática eran para tercer y cuarto año de high school. Y yo estaba en Madrid en el séptimo grado. ¿Qué les quiero decir? Que cuando un niño no presta atención en clase, no es simplemente porque es bruto, lazy, vago, porque no quiere estudiar. Simplemente no le encuentra interés en la forma en que ese maestro está educándolo. No encuentra. Y es por eso que aquel joven, que ya fue hace muchos años, me sacó del hueco de la F, de sacar F, de ser el peor estudiante, que mis amigos se burlaban de mí en clase. Yo me sentía en un rincón allá porque depresión, deprimido, porque no podía, no entendía. No podía sacar mejores grados. Y me convertí en un excelente estudiante de matemáticas. ¿Qué aprendemos de esta anécdota? Y voy a cerrar con esto. Educar a un niño no es simplemente enviarlo al colegio, no es simplemente castigar al niño cuando hace algo. Tienes que analizar por qué es que tu hijo no tiene interés y no pone interés en ciertas asignaturas o en el estudio, en clase. No presta atención cuando le hablas en casa. No obedece cuando le pides, le ordenas hacer algo. ¿Qué pasa? Lo ves extraído, lo ves distraído, lo ves con la vista extraviada, como decimos nosotros. Te hablo y estás en otro planeta. Cuidado, quizás tengas un genio en casa y no lo sepas. Sería un error educar a los niños con el principio de causa y efecto. Cuidado, dado que todo niño es único y distinto a cualquier otro individuo, debería ser un proceso individualizado en todos sus abordajes, teniendo en cuenta que ellos son únicos y vienen de padres igualmente únicos, con sus propias historias y modelos familiares que también lo han formado sus padres diferentes. Un hogar es un conjunto de diferentes tradiciones y diferentes modos viviendo y diferentes niveles culturales. ¿Cómo voy a traspasar todo este potaje? ¿Cómo voy a hacer de todo este potaje para educar a mis hijos dentro de un mundo correcto? Y que